Desde que despiertas hasta que duermes, una voz en tu mente no deja de hablar. Te recuerda lo que hiciste ayer, te dice lo que deberías hacer hoy y te preocupa por lo que pasará mañana. Pero, ¿alguna vez te has detenido a preguntarte quién es realmente esa voz? ¿Eres tú o solo una ilusión? Para muchas personas, esta voz interna es como un narrador omnipresente que comenta cada aspecto de su vida. Puede ser motivador, pero también puede ser cruel y despiadado. Si alguna vez te has sorprendido autocriticándote sin piedad o reviviendo conversaciones pasadas una y otra vez, entonces ya has sentido el peso de esta charla mental. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que esta voz no eres tú? Que la mayoría de las cosas que dice no son más que ruido condicionado por experiencias pasadas y creencias adquiridas. Nuestra mente es como un eco de todo lo que hemos vivido, repitiendo historias que, en muchas ocasiones, ni siquiera nos pertenecen. La voz que te dice que no eres lo suficientemente bueno, que no lograrás lo que deseas o que deberías temerle al futuro, no es más que un programa implantado por la sociedad, la educación y los traumas no resueltos. No. Imagina que tu mente es un teatro, y esa voz es el actor principal. Pero, ¿quién está observando la obra? Tú no eres el actor, eres el espectador. Y cuando comprendes esto, empiezas a notar cómo esa voz no es más que un reflejo condicionado, no una verdad absoluta. En este video exploraremos la verdadera naturaleza de tu charla interna y cómo puedes liberarte de su control. Descubriremos qué hay detrás de esta voz, cómo se forma, y lo más importante, cómo tomar el control de tu propia mente para experimentar una vida más libre y auténtica. Porque, al final, el verdadero poder no está en silenciar la voz, sino en aprender a escucharla sin convertirte en su prisionero. Vivimos atrapados en un monólogo interno que nos define y limita, una voz que, sin darnos cuenta, moldea nuestra realidad. Nos habla sin cesar, interpretando cada situación, asignándole significados y proyectando miedos o esperanzas. Pero lo más inquietante es que rara vez cuestionamos su veracidad. ¿De dónde vienen esas palabras? ¿Realmente reflejan la verdad o son solo un eco de nuestras experiencias pasadas y condicionamientos sociales? Esta voz interna nos ata a un bucle de pensamientos repetitivos que refuerzan nuestras inseguridades y miedos. Nos hace revivir errores del pasado una y otra vez, como si repitiéndolos pudiéramos cambiarlos. Nos proyecta hacia el futuro con ansiedad, imaginando escenarios que rara vez ocurren, pero que nos generan angustia. Y lo más peligroso es que creemos que somos nosotros quienes hablamos, cuando en realidad solo estamos escuchando una programación que opera en segundo plano. Es aquí donde radica la gran trampa. Creemos que esta voz es nuestra identidad, cuando en realidad es solo un mecanismo automático de la mente. Está influenciada por todo lo que hemos aprendido, por las expectativas impuestas desde la infancia, por las experiencias que nos marcaron, por los miedos heredados. Pero si logramos dar un paso atrás y observarla con desapego, empezamos a notar que no somos nosotros quienes hablamos, sino una acumulación de condicionamientos. Piensa en esto. Si la voz en tu cabeza te dice constantemente que no eres suficiente, que no mereces el éxito o que el mundo es un lugar hostil, ¿realmente es cierto? ¿O es simplemente una creencia instalada, basada en momentos de vulnerabilidad que jamás cuestionaste? Y lo más importante, ¿puedes empezar a desactivar este ciclo y tomar el control de tu propia narrativa interna? En las siguientes secciones, exploraremos cómo esta voz se alimenta de la incertidumbre y el miedo, cómo identificar sus patrones más destructivos y, sobre todo, cómo aprender a distanciarnos de ella para vivir con mayor claridad y libertad mental. Si esta voz en nuestra mente no es realmente nosotros, entonces, ¿de dónde proviene? ¿Por qué parece tener tanto poder sobre nuestra vida y nuestras emociones? La respuesta se encuentra en las profundidades de nuestra psique, en la acumulación de experiencias
creencias y condicionamientos que hemos absorbido desde la infancia. Desde pequeños, nuestro cerebro ha sido un receptor de información constante. Todo lo que nos han dicho nuestros padres, maestros, amigos y la sociedad ha quedado registrado en lo más profundo de nuestra mente. Las palabras que escuchamos repetidamente se convirtieron en nuestra narrativa interna. Si crecimos con mensajes de apoyo y confianza, nuestra voz interna tenderá a ser amable y alentadora. Pero si nuestras experiencias estuvieron marcadas por el miedo, la crítica y la inseguridad, la voz en nuestra cabeza será un eco de esas heridas no sanadas. Los traumas y emociones no procesadas también juegan un papel crucial en la formación de esta voz. Cuando experimentamos situaciones dolorosas y no sabemos cómo manejarlas, la mente crea mecanismos de defensa para protegernos. Sin embargo, en lugar de ayudarnos, muchas veces estos mecanismos refuerzan el miedo y la autocrítica. Así, la voz interna se convierte en un juez implacable que nos recuerda nuestros fracasos y nos advierte sobre peligros inexistentes. Además, el entorno cultural y social moldea nuestra charla mental. Vivimos en una sociedad que constantemente nos dice cómo debemos ser, qué debemos hacer y qué es aceptable. Desde los medios de comunicación hasta la educación, estamos rodeados de mensajes que dictan nuestros pensamientos y percepciones. La comparación con los demás, el miedo al rechazo y la necesidad de validación externa son impulsados por esta programación externa que poco a poco se convierte en nuestra propia voz interna. Pero aquí está el punto clave. Esta voz es solo un reflejo de lo que hemos absorbido, no nuestra esencia real. No es más que un programa corriendo en segundo plano, repitiendo las mismas historias una y otra vez. Y como cualquier programa, puede ser modificado, reprogramado o incluso apagado si aprendemos a tomar el control de nuestra mente. En la siguiente sección, exploraremos cómo romper con esta programación y transformar nuestra voz interna en una aliada en lugar de un enemigo, porque la clave no es luchar contra ella, sino comprenderla y dirigirla a nuestro favor. Nuestra mente es experta en fabricar escenarios aterradores. La ansiedad y el miedo son emociones que, en su origen, tenían una función protectora, ayudarnos a detectar peligros y reaccionar a ellos. Sin embargo, en la actualidad, estos mecanismos se han convertido en trampas mentales que nos mantienen atrapados en un estado constante de preocupación y estrés. La voz interna no solo comenta lo que sucede, sino que también proyecta amenazas, muchas de las cuales nunca se materializan. ¿Cuántas veces te has angustiado por algo que jamás ocurrió? Esta distorsión se debe a la tendencia de la mente a anticipar lo peor. En psicología, esto se conoce como sesgo de negatividad, un fenómeno que nos hace dar más importancia a los pensamientos negativos que a los positivos. La ansiedad surge cuando nuestra charla mental convierte pequeñas preocupaciones en grandes catástrofes. Por ejemplo, un simple error en el trabajo puede transformarse en "me van a despedir", y una respuesta tardía de alguien puede interpretarse como "seguro que ya no quieren hablar conmigo". Este proceso se repite una y otra vez, generando estrés innecesario. Pero aquí está la clave. La mente no es la realidad, sino solo una interpretación de ella. Cuando empezamos a notar que nuestros pensamientos negativos son solo hipótesis, no verdades absolutas, podemos recuperar el control. ¿Cómo romper el ciclo del miedo y la ansiedad? Identifica los patrones de tu charla mental. Anota los pensamientos recurrentes que alimentan tu ansiedad. ¿Son racionales? ¿Tienes evidencia de que sean ciertos? Cuestiona tus pensamientos. Pregunta a tu mente, ¿esto es real o es solo una proyección? Regresa al presente. La ansiedad vive en el futuro y la culpa en el pasado. La mejor forma de desarmar estos estados es anclarte al presente.
Técnicas como la respiración consciente o la meditación pueden ayudarte. Acepta la incertidumbre. No todo tiene una respuesta inmediata. Aceptar que no podemos controlar cada aspecto de la vida es un paso importante hacia la paz mental. En la siguiente sección, exploraremos cómo las culturas antiguas descubrieron formas efectivas de dominar la charla mental y encontrar el equilibrio interior. La idea de que nuestra mente no es más que un narrador condicionado por el pasado no es nueva. Desde hace milenios, las tradiciones espirituales y filosóficas han advertido sobre el peligro de identificarse con los pensamientos y han desarrollado métodos para trascender esta ilusión. Las grandes civilizaciones del pasado entendían que la mente puede ser un arma de doble filo, una herramienta poderosa si se usa con sabiduría, o una prisión si se deja sin control. ¿Cómo lo sabían? Porque lo experimentaron. Sus sabios y filósofos dedicaron sus vidas a estudiar la mente y encontraron formas efectivas de liberarse de su control. El budismo nos dice que el sufrimiento no proviene de lo que nos sucede, sino de nuestra resistencia a lo que nos sucede. Nuestra mente nos hace creer que el problema está afuera, cuando en realidad el problema es la interpretación que hacemos de la realidad. Buda enseñó que nuestros pensamientos son como nubes pasajeras. Aparecen, cambian de forma y luego desaparecen. No son permanentes ni inmutables, pero cuando nos aferramos a ellos como si fueran verdades absolutas, sufrimos. Para los monjes budistas, el silencio mental no significa ausencia de pensamientos, sino la capacidad de no identificarse con ellos. La práctica de la meditación no es más que un entrenamiento para observar la mente sin reaccionar a cada pensamiento que surge. Es aprender a ser el testigo y no el esclavo de la charla interna. Ejercicio budista. La próxima vez que tengas un pensamiento negativo, en lugar de luchar contra él, simplemente obsérvalo. Pregúntate, ¿este pensamiento es útil? ¿Me está ayudando o solo me genera sufrimiento? Si no es útil, déjalo pasar como una nube en el cielo. Los filósofos estoicos, como Marco Aurelio, Séneca y Epicteto, comprendieron que no son los eventos externos los que nos afectan, sino nuestra interpretación de ellos. Creían que la mente tiene el poder de distorsionar la realidad y que la clave de la tranquilidad radica en controlar nuestra percepción. Epicteto decía, no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos sobre lo que nos sucede. Un ejemplo claro de esto es cómo dos personas pueden vivir la misma experiencia, pero reaccionar de manera completamente distinta. Imagina que pierdes tu trabajo. Una persona podría caer en la desesperación y pensar, soy un fracaso, nunca encontraré otro empleo. Mientras que otra podría verlo como una oportunidad para reinventarse y crecer. ¿Qué cambia? No el evento, sino la narrativa interna. Primer ejercicio, ejercicio estoico. Cuando enfrentes una situación difícil, hazte la pregunta clave. ¿Esto es realmente un problema o es la historia que mi mente está creando sobre esto? Este pequeño cambio de perspectiva puede transformar por completo la forma en que vives los desafíos de la vida. En la filosofía hindú existe un concepto fundamental llamado Maya, que significa ilusión. Según las enseñanzas védicas, la mente crea una realidad falsa basada en creencias, miedos y experiencias pasadas. Lo que creemos que somos, nuestra identidad, nuestra historia, nuestras limitaciones, no es más que una construcción mental. En la tradición Advaita Vedanta, se dice que vivimos dormidos en un sueño de pensamientos y que el verdadero despertar ocurre cuando nos damos cuenta de que no somos la mente, sino la conciencia que observa la mente. Ramana Maharshi, uno de los grandes sabios de la India, decía que el camino a la liberación comienza con una pregunta simple pero profunda. ¿Quién soy yo? Al investigar esta pregunta, nos damos cuenta de que no somos la voz en nuestra cabeza, sino la presencia que la observa.
Segundo ejercicio, ejercicio hindú. Si un pensamiento negativo te atormenta, detente y pregúntate, si puedo observar este pensamiento, entonces ¿quién soy realmente? Esta reflexión te ayudará a distanciarte de la mente y a descubrir que tú no eres la historia que te cuenta tu charla interna. En muchas culturas indígenas, los chamanes han comprendido desde hace siglos que la mente puede ser una trampa. Para ellos, la charla mental excesiva es una desconexión del espíritu y del presente. Los chamanes utilizan rituales, danzas, cantos y ayunos para romper con el constante parloteo de la mente y volver a un estado más natural de conciencia. En su cosmovisión, la mente humana ha sido infectada por el miedo y la autocrítica, y la única forma de sanar es reconectarnos con nuestra esencia original. Ejercicio chamánico. La próxima vez que te sientas atrapado en pensamientos negativos, sal a la naturaleza y desconéctate del ruido. Camina descalzo, escucha el viento, respira profundamente. Haz algo físico que te saque de tu mente y te traiga al presente. Si bien estas tradiciones provienen de distintas partes del mundo, todas llegaron a la misma conclusión. La mente es solo una herramienta, pero no somos la mente. El sufrimiento viene de identificarnos con los pensamientos en lugar de observarlos. La clave para la paz mental es aprender a ser el testigo de la charla interna, no su prisionero. Si las civilizaciones más sabias del mundo han dedicado siglos a estudiar la mente y han encontrado formas de liberarse de su control, ¿por qué nosotros seguimos atrapados en ella? Ha llegado el momento de recuperar el control y aprender a usar la mente en lugar de ser usados por ella. En la siguiente sección, exploraremos cómo aplicar estos conocimientos en la vida moderna y recuperar el dominio de nuestra mente. Cómo recuperar el control sobre tu mente. Saber que la voz en nuestra cabeza no somos nosotros es el primer paso. Pero la gran pregunta es, ¿cómo dejamos de identificarnos con ella? ¿Cómo recuperamos el control de nuestra mente? La clave no está en luchar contra los pensamientos, sino en relacionarnos con ellos de una manera diferente. No podemos evitar que aparezcan, pero sí podemos elegir cómo reaccionamos ante ellos. Las siguientes estrategias han sido probadas durante siglos por distintas filosofías y por la ciencia moderna. Practicarlas te ayudará a distanciarte de la charla mental y recuperar tu poder interior. La observación consciente. Sé el testigo de tus pensamientos. Imagina que estás sentado en la orilla de un río. Los pensamientos son como hojas flotando en el agua. Vienen y van, pero tú no eres esas hojas. Tú solo las observas. Este es el principio básico de la atención plena, mindfulness. Observar la mente sin reaccionar a ella. Ejercicio. Cierra los ojos por un minuto y simplemente observa los pensamientos que aparecen. No los juzgues, no los analices, solo obsérvalos como si fueran nubes pasando por el cielo. Si un pensamiento negativo aparece, dite mentalmente, este es solo un pensamiento, no es la realidad. Respira y deja que pase. Cuanto más practiques esto, más rápido te darás cuenta de que los pensamientos no tienen control sobre ti, a menos que tú se lo des. La técnica del distanciamiento cognitivo. Estoy teniendo el pensamiento de que uno de los mayores problemas con la charla mental es que la tomamos como una verdad absoluta. Nos creemos todo lo que dice, pero hay una forma simple de romper este patrón. Distanciarte del pensamiento usando palabras. Ejemplo, en lugar de decir soy un fracaso, dilo así. Estoy teniendo el pensamiento de que soy un fracaso. Este simple cambio de palabras crea un espacio entre tú y la voz interna. Te ayuda a recordar que los pensamientos no son hechos, solo son interpretaciones de la mente. Ejercicio. Cuando tengas un pensamiento negativo o autocrítico, haz una pausa y reformúlalo. Estoy teniendo el pensamiento de que mi mente me está diciendo que
Eso es solo un viejo patrón de pensamiento. Con práctica, verás que la voz interna pierde poder sobre ti. Usa la respiración para callar la mente. La respiración es una de las herramientas más poderosas para recuperar el control mental. Cuando la mente se acelera, la respiración se agita. Cuando la mente está en calma, la respiración es profunda. Lo interesante es que esto también funciona al revés. Si controlas la respiración, puedes controlar la mente. Ejercicio. Cuando sientas que la voz interna te abruma, haz una pausa y respira profundamente. Inhala contando hasta 4, sostén el aire 4 segundos y exhala contando hasta 6. Repite este ciclo 5 veces. Este ejercicio desactiva el estrés y calma la mente en segundos. Si lo practicas todos los días, notarás que tu diálogo interno se vuelve menos caótico. Reprograma la mente con afirmaciones conscientes. La charla mental negativa no es más que un hábito repetido durante años, y como cualquier hábito, puede ser reemplazado por otro más saludable. Las afirmaciones positivas funcionan porque reprograman el cerebro, enseñándole nuevas formas de pensar. Pero hay un truco. Deben sentirse reales para que funcionen. Ejercicio. Escribe una afirmación corta y poderosa que contradiga tu diálogo interno negativo. Si tu mente te dice, no soy suficiente, di, tengo todo lo necesario para ser feliz y exitoso. Si tu mente te dice, voy a fracasar, di, cada desafío me hace más fuerte. Repítela en voz alta cada mañana frente al espejo. Escríbela en un papel y llévala contigo. Parece algo simple, pero la neurociencia ha demostrado que los pensamientos repetidos moldean nuestro cerebro con el tiempo. Si cambias la historia que te cuentas, cambias tu vida. Rompe el patrón con el cuerpo, muévete y cambia de estado. Si alguna vez te has sentido atrapado en pensamientos negativos y de repente hiciste ejercicio o saliste a caminar, seguramente notaste que tu mente cambió de inmediato. Esto sucede porque el cuerpo y la mente están conectados. Si te quedas en el mismo lugar, los mismos pensamientos siguen girando en tu cabeza. Pero si mueves el cuerpo, rompes el patrón mental. Ejercicio. Si notas que la charla mental se vuelve negativa, levántate y haz algo físico. Camina, salta, baila, haz ejercicio o simplemente cambia de ambiente. Observa cómo tu estado mental cambia casi instantáneamente. Cuando te mueves, le demuestras a la mente que tú tienes el control, no ella. Conclusión. La clave está en la práctica. Estos métodos no funcionan solo con leerlos. Tienes que aplicarlos. La buena noticia es que, cuanto más los practiques, más fácil será recuperar el control de tu mente. Resumen de las estrategias para recuperar el control. Observa la charla mental sin reaccionar. Distánciate de los pensamientos negativos. Usa la respiración para calmar la mente. Reprograma la mente con afirmaciones positivas. Cuestiona la voz interna y no creas todo lo que dice. Rompe los patrones con el cuerpo y el movimiento. Si incorporas estas técnicas en tu día a día, verás cambios radicales en tu forma de pensar y vivir en. La siguiente sección, exploraremos qué sucede cuando logras desidentificarte completamente de la charla mental y cómo este cambio puede transformar tu vida por completo. El despertar de la conciencia. Llegados a este punto, ya hemos explorado la naturaleza de la charla mental, cómo nos atrapa y de dónde proviene. Hemos visto cómo las antiguas civilizaciones comprendieron su influencia y desarrollaron métodos para liberarse de ella. También aprendimos técnicas prácticas para recuperar el control de nuestra mente y dejar de identificarnos con esa voz interna que muchas veces nos limita en lugar de ayudarnos. Pero ahora viene la gran pregunta. ¿Qué sucede cuando realmente dejamos de identificarnos con nuestra mente? ¿Cómo cambia la vida cuando logramos ver la voz interna como lo que realmente es? Solo un eco de pensamientos, y no nuestra identidad.
Aquí es donde comienza el verdadero despertar de la conciencia. Descubrir que tú eres el observador, no la mente. Uno de los mayores descubrimientos que puedes hacer en la vida es darte cuenta de que no eres la mente, sino la conciencia que la observa. Piensa en esto. Si puedes observar la voz en tu cabeza, entonces ¿quién está observando? Este es el principio central de muchas tradiciones espirituales y filosóficas. No eres los pensamientos que surgen en tu mente, del mismo modo que no eres las nubes que pasan por el cielo. Eres el cielo. Ejercicio. Durante el día, detente un momento y obsérvate a ti mismo. Escucha tu voz interna, pero en vez de involucrarte en lo que dice, simplemente míralo como si fueras un espectador en una película. Pregúntate, ¿quién está observando este pensamiento? Cuando hagas esto con suficiente frecuencia, sentirás algo increíble, un espacio interno de paz y silencio, porque la voz en tu cabeza puede hablar sin parar, pero tú no eres ella. El poder de vivir en el presente, cuando te desconectas de la charla mental, ocurre algo extraordinario. Descubres el presente. ¿Cuántas veces te has perdido momentos de tu vida por estar atrapado en tu mente? Quizás estabas en un hermoso paisaje, pero en lugar de disfrutarlo, estabas pensando en tus preocupaciones. O quizás estabas con alguien que amas, pero tu mente estaba en otro lugar. La charla mental nos roba la única realidad que existe, el ahora. Ejercicio. Durante el día, haz pequeñas pausas y observa todo lo que te rodea. Siente la textura de los objetos. Escucha los sonidos. Nota los colores y olores. Haz esto sin juzgar, sin etiquetar. Solo siente el momento presente. Cuando logras esto, la mente pierde su dominio sobre ti y comienzas a experimentar una sensación de libertad y plenitud real. El fin del sufrimiento innecesario. Muchos de los problemas que enfrentamos en la vida no vienen de la realidad en sí, sino de la historia que nos contamos sobre la realidad. Ejemplo, imagina que alguien no te responde un mensaje. Tu mente puede inventar muchas historias. Seguro que está molesto conmigo. Ya no me quiere hablar. Estoy haciendo algo mal. Pero la verdad podría ser mucho más simple. Quizás solo está ocupado. El sufrimiento surge cuando creemos ciegamente en nuestra charla mental. Pero cuando cuestionamos la voz en nuestra cabeza y dejamos de identificarnos con ella, el 90% de nuestro sufrimiento desaparece. Vivir con más autenticidad y claridad, cuando la mente deja de dominarte, te das cuenta de algo muy profundo. Puedes vivir desde tu verdadero ser. ¿Cuántas veces has actuado por miedo a lo que dirán los demás? ¿Cuántas decisiones has tomado basándote en pensamientos de inseguridad y duda? Cuando la charla mental deja de controlarte, empiezas a actuar desde la autenticidad, en lugar del miedo. Te atreves a hacer lo que realmente deseas, sin escuchar la voz del autosabotaje. Tomas decisiones desde un lugar de paz y confianza. Vives con una claridad mental que te hace sentir ligero y libre. Este es el verdadero despertar, cuando ya no eres una marioneta de tu mente, sino el creador consciente de tu vida. ¿Cuántas veces te has sentido atrapado en tu propia mente? ¿Cuántas decisiones han sido influenciadas por esa voz interna que te dice que no eres suficiente? Comparte en los comentarios tu experiencia con la charla mental. ¿Crees que esta voz te ha limitado o te ha impulsado? Tu historia puede ayudar a otros a ver que no están solos en esta lucha. Si este contenido te ha resonado, suscríbete y activa las notificaciones para seguir explorando juntos el poder de la mente y cómo liberarnos de sus trampas. Tu transformación comienza aquí. Nos vemos en el próximo video.